religioso. Perdón, Entonces, voy a grabar si nadie tiene ningún problema. Es que me había olvidado que tenía que grabar la sesión con todo el lío. Vale. Perdón, si nadie tiene Entonces, y es verdad que la San Cristóbal en Torrelodones, pues, en Torrelodones, perdón, estoy que ya cansada, perdón. En Madrid es un área mucho más multicultural, multicultural y donde hay 46 nacionalidades distintas, y es verdad que España recibió una inmigración distinta, que era casi hija de la globalización, ¿no? El boom migratorio que hubo en España, sobre todo fue a partir de los 2000, y entró pues de países latinoamericanos, del norte de África, también del África subsahariana, del este de Europa. Entonces, ahí teníamos un mix tremendo, ¿no? No es tanto los hijos de las colonias, aunque en Latinoamérica, por supuesto, esa relación está ahí y está saliendo ya también, ¿no? El año pasado hubo la primera manifestación antirracista en la Plaza de Colón, que se subieron a la estatua de Colón y también empezaron a decir cosas, ¿no? Pero no hay esa, no es tan reciente, claro, y como en Francia, donde la memoria es, es más sentida, ¿no? En ese contexto. Total, que este es el Quatre Fontaines, que es París, esto es el centro, y arriba, al noreste, está ese distrito, ¿no? Y Le Bosquet está arriba del todo, entonces es un barrio muy, muy alejado, muy aislado, ¿no? Y esto es San Cristóbal, que está abajo en Villaverde. Esto es la zona central de Madrid, todos los distritos, y la zona sur de Madrid es Villaverde, donde está San Cristóbal de los Ángeles. Entonces, bueno, pues esto es la arquitectura, este es el plan de renovación que se tiraron todas esas HLM, bastantes, aunque luego muchos chavales me decían, lo renovaron por fuera, pero por dentro pues estaban los mismos problemas sociales, las familias estaban en desempleo, o sea que al final es como una especie de lifting que te hacen, pero claro, si no solucionas las problemáticas de la gente, pues difícilmente vas a conseguir, ¿no? Y estas son las fotos de este artista con el que me crucé, que quiso retratar esa violencia con la policía y con los chicos. Y hay un mural en este barrio que ya está puesto y la gente va a visitarlo con todas estas fotos. Este hombre expone en el MoMA, en sitios, museos muy, muy buenos, y es muy, muy famoso. Ha hecho fotografías sobre todo de zonas vulnerables en distintas partes del mundo. Este es el mural. Y estas son fotos también en París. Al principio le limpiaban las fotos que colgaba en la ciudad con Karcher, con la cosa esta presión de agua, y ahora le exponen en museos. Entonces, esta es la frontera de México, y el niño mirando en el muro de México es también este artista, simplemente para que veáis. Y estos son los chicos, estos son fotos ya mías de este barrio también. Esto es un nuevo campo de fútbol que se hizo también con la renovación. Estas son fotos de ya también con el chavalín. Y esto es una nueva mezquita, que este barrio también al final consiguieron la comunidad musulmana construir la primera mezquita, que se va a convertir en la más grande de toda Francia. Entonces eso también a lo mejor es interesante en un futuro, ¿no? Porque pues, la comunidad musulmana tiene un peso muy, muy importante en Francia. Estas son las nuevas viviendas, que parecen pues, un barrio de clase media totalmente, pero sigue teniendo muchas dificultades, ¿no? Y esto es San Cristóbal, que es, no sé cómo son aquí los barrios populares, pero parecido, ¿no? Estos no son edificios de altura, porque eran unos edificios que se hicieron para las familias de Renfe, que trabajaban en los ferroviarios y tal, y se hizo este tipo de barrio más bajito, que bueno, no resultó mal. De hecho, los arquitectos se construyó en los 50, todavía con Franco, y los arquitectos eran bastante jóvenes, y la estructura urbana es muy interesante porque permite una convivencia y un contacto social muy bueno. De hecho, por eso tiene unos aspectos positivos que os voy a contar ahora. Vienen un poco también de eso, de zonas peatonales, plazas, zonas verdes. Hay
por supuesto, España, 2 parroquias enormes en el barrio, pero bueno, dinamiza bastante. La mezquita, hay una zona también musulmana importante, pero están dentro del barrio ellos, ¿no? No se aíslan demasiado y el contacto es diario, ¿no? Entonces no hay zonas tampoco que digas no paso por aquí porque es muy peligroso. El barrio, los madrileños no van porque dicen que es peligrosísimo, pero una vez ahí, ya como socióloga analista, no hay gran peligro, son trabajadores, familias, hay chavales, pero no es nada. Lo que sí que hay es mucha degradación, mucha más que en París. Eso sí que lo vi. Aquí no ha habido plan de renovación, por supuesto, no ha habido inyecciones millonarias, como sí que hicieron en la República, y bueno, pues ese es el problema que hay, ¿no? Es verdad que en Francia los chicos sí han tenido muchas ayudas, hay un aumento del nivel educativo significativo, casi todos llegan por lo menos a un FP, lo que se entiende aquí como un módulo de formación profesional, y aquí hay una tasa de fracaso escolar, bueno, solamente el 32% más o menos consigue terminar la ESO. Entonces, claro, el Instituto de San Cristóbal es tremendo, tremendo. Así que, bueno, estas son las placitas así un poco, hay mucha zona jardinada, es un barrio muy interesante para quien le interesa la investigación social y conocer un lugar es como un laboratorio, porque pues eso, como os he dicho, 46 nacionalidades distintas, gente muy mayor por un lado, de origen autóctono, español, cristiana, blanca, mezclada con jóvenes de distintos países, con distintas costumbres. Pues es apasionante ver de qué manera ahí se va acoplando todo, ¿no? Porque dices, bueno, pues esto es a lo mejor es una bomba de relojería, pero tampoco ha sucedido nada fuera de lo común, ¿no? Me recuerdo que hubo alguna banda latina que, pues sí, hubo algunas peleas, hubo un asesinato de un chico en Villaverde, pero no ha habido mucho más. Entonces, bueno, pues es curioso. Esta es la zona musulmana, es un padre que se lo traen de Marruecos y canta el Corán ahí en verano, es muy gracioso. Es un sitio de alimentación, pues típico que hay muchos en Barcelona. De hecho, aquí tenéis una comunidad pakistaní y bangladesí muy importante, ¿no? Y este es un puente en el que colaboré yo también en el proceso de investigación, que se llama el Puente de Colores, y es donde se celebran actos culturales, conciertos, y esto no estuvo muy bien porque pues era una zona debajo de las vías que lo están usando mucho los chicos, ¿no? Entonces, bueno, lo que sí que extraje de esta investigación, que yo creo que son ya los resultados, porque no sé, hasta me dijeron 45 minutos de hablar y ya estoy hablando bastante más, no sé qué tiempo manejo. Hemos empezado un poco más tarde, pero... ¿Hasta qué hora vamos a estar? Hasta las 8, ¿no? 8:30. 8:30, porque haremos de 8 a 8:30, haremos un poco de debate. Entonces vale, no te preocupes, pues si quieres hablar, ellos preguntarán y hacemos un poco. Sí, preguntarme lo que queráis a lo largo de este rato, que no tengo problema. Total, que de lo que os hablaba, claro, mi investigación es ver de qué manera estos chicos se desvinculan de la ciudad o se revinculan, o sea, de cómo consiguen integrarse o no y cuál es su reacción, sobre todo identitaria. También he estudiado mucho, ¿no? Cuál es su comportamiento, cómo ellos se autodefinen y bueno, cómo desarrollan un poco sus vidas, ¿no? Entonces, en París yo vi que esta situación urbana, este aislamiento, generaba una sensación de no sentirse como si se sentían en la generación de los años 80, ¿no? Se sentían mucho menos franceses. De hecho, me lo dijo el presidente de la mezquita, me dijo: yo el otro día reuní aquí a una chavalería de 12 a 17 años y les dije: ¿de dónde sois vosotros? Y me decían: yo soy musulmán, yo soy argelino, yo soy no sé qué. Y les preguntaba: ¿y dónde has nacido? ¿Qué pone en tu déjame tu DNI o tu carta de identidad?
Y claro, pues decían en el hospital de Montfermeil, que es al lado del barrio, y se quedaban todos un poco así, ¿no? Porque el propio presidente de la mezquita y el imán están intentando ver de qué manera se puede, como no reeducar, pero sí fomentar o sembrar de nuevo la semilla de la ciudadanía en estos chicos, ¿no? Porque están tan aislados que, bueno, repiten un poco lo que repiten sus amigos, pero no se sienten franceses, ¿no? Y que eso es muy significativo. Entonces, de hecho, en un país tan nacionalista como Francia, en un país donde la religión a nivel público está vetada, ¿no? Porque el laicismo es un principio inamovible en Francia, ¿no? Y no, en la escuela no se puede llevar un velo, ni una cruz, ni un... y eso es una cosa que tienen ahí desde la ley, desde la laïcité, ¿no? De que es que fue un principio muy, muy importante en la Constitución de la República. Total, que dentro de ese entorno, de pronto hay un segmento de la población que dice sentirse musulmana o musulmán, ¿no? Entonces es como muy, muy paradójico. Parece que de tanto prohibir, de tanto excluir, te devuelven, ¿no? Lo contrario, ¿no? Entonces, y de tanto insistir en algo, ¿no? De tanto decir, bueno, pues tú te pones este zapato porque yo te lo digo, aunque no sea tu talla, te lo pones, te lo pones, te lo pones, y bueno, al final, pues no resulta, ¿no? Y la realidad es otra. Entonces, sobre todo yo lo que vi es que había también dos factores muy importantes, que era el sentimiento de abandono y de soledad compartida, el sentimiento de abandono por parte de las instituciones y también de ese aislamiento y esa sensación de soledad, porque la segregación no solamente es económica y no solamente tiene que ver con la pobreza, sino también con el contacto cultural, con el contacto con otras personas distintas a tu familia, distintas a tu entorno más cercano, ¿no? Entonces, bueno, pues es eso que os decía de la mixité, ¿no? Que es también tan famoso en Francia, que ellos siempre dicen que tiene que haber mixité social y mixité étnica, pues eso también se ha agravado mucho, ¿no? En estos barrios. Y entonces esa falta de intercambio ha generado ese malestar en los chavales, ¿no? Y hay entonces una sensación de islamofobia muy, muy grande, motivado mucho en estos chicos y agravado por una ley que fue en 2004, que es la de prohibición de los signos religiosos en el colegio. Eso fue determinante porque era reforzar el laicismo, pero sobre todo señalar a la comunidad musulmana de manera muy importante, ¿no? Y decir, bueno, pues vamos a reforzar el laicismo en las escuelas, pero sobre todo vamos a prohibir el velo. Entonces, eso se lo tomaron muy mal los musulmanes también. Y bueno, y hay una sensación de discriminación, y no solo sensación, hay hechos cotidianos, ¿no? Y que estos chicos te relatan y que tienen que ver con eso, ¿no? También yo la investigación la hice con un método que en Francia se llama intervention sociologique, que es una intervención sociológica y consiste en reunir a chicos en una sala como esta y bueno, consigues que se involucren en ese proceso 10 personas después de haber hecho mucha observación participante, mucha calle, entonces consigues que vengan 10 personas durante 3 meses a distintas sesiones, ¿no? Y después hacíamos una cena y tal y cual, y bueno, les motivas un poco el acto social y que vengan, que discutan, que cuenten su vida y que cuenten lo que les afecta y tal y cual. Y cada día había un invitado. Entonces, el método sociológico consiste en confrontar a un grupo social determinado, que son estos chavales que viven una realidad determinada, con distintos personajes de su entorno. Entonces, traje a un policía, a una imán, a una profesora de instituto, a un educador, a una activista antirracista, a
¿quién es? Un artista también, este artista y un empresario, que era también un empresario de su origen magrebí, que había triunfado creando restaurantes de sushi. De sushi takeaway, pero venía de este barrio y era una persona con una mentalidad americana, ¿no? De hazte a ti mismo, tú puedes y tal, ¿no? Fue muy interesante. Entonces en cada sesión salían cosas pues muy importantes, ¿no? Y a nivel de discriminación la sesión con la policía fue alucinante, porque todos los chicos tenían una o varias historias que contar en ese sentido, ¿no? O sea, muchos habían entrado en su casa, había un chico que tenía un caso que menos mal que le grabaron, porque por llevar unas zapatillas Michael Jordan rojas le habían confundido con un traficante de armas y ya le iban a meter en la cárcel, o sea, él sin saber, porque encima, bueno, funciona mucho el miedo y estos chicos, al no tener una protección legal y unos recursos económicos ni tampoco un bagaje cultural importante, claro, su familia y su entorno no le pueden ayudar y ya se meten en la rueda y él se vio, dijo, bueno, pues yo ya a la cárcel, pero yo le decía, pero tú eso ya lo aceptabas, aunque fueras inocente, aunque fuera, o sea, era un error, no gritabas es un error, es un error, es un error, o sea, no te volvías loco, no. Entonces, eso ya es un síntoma de que tú esta parte la tienes asumida, ¿no? Un niño me dijo un día, le dije, ¿tú qué quieres ser de mayor? Y me dijo, médico cuando salga de la cárcel. O sea, entonces, claro, pues se te rompe el corazón, ¿no? Entonces esa parte de bueno, pues esto es un camino, mi entorno ha vivido esto, la policía es esto para nosotros, podemos caer en cualquier momento en esta situación, ¿no? Y luego encima sales de la cárcel y ya tienes el estigma de haber estado en la cárcel, entonces no consigues trabajo, entonces dices, bueno, pues a lo mejor tengo que delinquir, entonces, o sea, el entorno al final es una rueda que te puede engullir o puede salvarte de alguna manera, porque de repente has encontrado un profesor que te ha ayudado, o de repente, bueno, pues tienes un carácter fuertísimo o una serie de recursos X, ¿no? Pero es muy importante el contexto en el que nacemos, ¿no? En el que, bueno, caemos desde pequeñitos, ¿no? Entonces, bueno, estos chicos es lo que tenían, ¿no? Entonces la islamofobia y el racismo pues es algo que viven cotidianamente. En Francia, la otra parte de la población, la mayoría de la población, no se cree que exista esa discriminación y esa islamofobia, no creen que sea para tanto. La ley contra islamofobia, contra discriminación data de 2000, creo que fue 2016, 2017. Bueno, pues siempre es un poco estos que se quejan, que van de víctimas, que, bueno, entonces, claro, no hay una persecución legal tampoco, ¿no? Hacia los empresarios, hacia los arrendatarios que no quieren alquilar un piso a aquellos que son de origen magrebí. Entonces, bueno, pues es un problema, ¿no? Y al final, pues lo que genera es mayor aislamiento, mayor... me quedo con los míos, me quedo en mi sitio, me encierro. Entonces, bueno, eso que genera esa forma de encerrarse, esa forma de ver que fuera no te quieren, no te rechazan cada día, no tienes oportunidad, no hay futuro ahí, pues yo lo que he visto es que, claro, con los años, al principio hubo una movilización muy grande, después de las primeras revueltas urbanas hubo un movimiento antirracista muy interesante, el Partido Socialista trató de ayudar a estos chicos, de generar listas electorales donde estuvieran incluidos y tal y cual, pero no funcionó, porque no se les reconoció tampoco su identidad de origen, su identidad era siempre un poco pisoteada y negada. Entonces ellos volvían a sentirse defraudados, el Partido Socialista y la izquierda en general ha ocurrido como en toda Europa que les abandona, no se da cuenta de la problemática social tan grave que hay en estos lugares,
Las élites de la izquierda son gente con mucho dinero, ya no son herederos del movimiento obrero. Entonces, al final, estos chicos lo que hacen es, bueno, pues lo único que me queda es mi religión, lo único que me queda es mi familia, mi barrio. Entonces, yo lo que he visto es que surge una nueva forma de vida, una nueva moralidad, un poco, ¿no? Que claro, asusta mucho también. Como socióloga, yo pues aluciné mucho porque es una vuelta a las tradiciones, una vuelta a solo la familia da cuenta, la ciencia no existe, negacionistas, bueno, el modelo patriarcal, sobre todo en los chicos, pues es el que cuenta. El Corán pues no se reinterpreta, solo es lo que te diga el imán. Entonces en el grupo de discusión con el imán fue muy interesante, ¿no? Porque todos otorgaban, nadie discutía nada, que luego es muy de cara a la galería, ¿eh? Es un poco como en los pueblos españoles antiguos donde el cura y todo el mundo trataba de guardar las apariencias y después se hace todo por detrás, ¿no? Pero un poco esa moralidad que vuelve, ¿no? Y se apodera un poco del espacio público, ¿no? Entonces eso sí que afecta a muchos chicos y a muchas chicas en sus elecciones vitales. Muchas chicas, al estar muy protegidas en su familia y les falta libertad de movimiento porque ellas son un poco las que ostentan la pureza de la familia. Ellas son las únicas responsables de que su familia tenga un buen nombre o no. Si ellas caen, se echan un novio y pues ya pueden poner en riesgo el nombre, y el hermano y el padre están en permanente vigilancia, ¿no? Y eso es así, y ha sido así también en la cultura cristiana hasta no mucho, ¿no? Entonces, ellas, es verdad que el entorno hace que se concentren más en los estudios y ellas son muy listas porque dicen, bueno, lo único que me puede sacar de este barrio es estudiar, estudiar, estudiar. Entonces hay una brecha tremenda entre chicos y chicas. Las chicas tienen mucho mayor éxito educativo. Entonces eso en los próximos años también va a ser algo que se va a tener que estudiar o, bueno, va a traer consecuencias seguramente porque muchas se van del barrio. Y otras, aunque tienen éxito educativo, como se casan, pues ya ahí dejan, ¿no? Y no van a la universidad. Muchas veces porque los padres no les dejan cogerse un piso fuera o salir de esa zona, ¿no? Y luego ellas a mí me decían muchas veces yo no quiero traicionar a mi gente, entonces yo me quiero casar con uno de los míos. Entonces también es normal. Entonces pues si se casan con alguien que no tiene estudios y se quiere quedar a vivir en el barrio, y no, pues ellas al final ven coartadas también sus oportunidades, ¿no? Y su trayectoria. Entonces, bueno, hay esa vuelta un poco a esa tradición y a esa falta un poco de libertad, ¿no? Entonces muchos de origen argelino, franceses de segunda, tercera generación me decían, que a lo mejor ahora tienen 40 o 50 años, me decían, es que nosotros lo único que queríamos era ligar con francesas, salir de viaje, involucrarnos en el Partido Comunista y Socialista y, no sé, vivir la vida, ¿no? Y los chavales de hoy, pues lo que quieren es consumir, tener una casa, quedarse en el barrio, casarse con una chica y ser buenos musulmanes. Y bueno, lo de estudiar y nuevos horizontes, pues les da más igual, ¿no? Entonces, bueno, la religión se convierte en una forma de protección en todo ese entorno un poco hostil, pero también coarta mucha libertad. Lo que pasa es que luego la realidad no es tan homogénea, ¿no? Y hay muchas contradicciones y hay ambivalencias. Entonces, hay una parte de lealtad, pero después hay mucho, como os decía, que se hace por detrás, ¿no? Entonces hay muchas chicas que viven su vida en París, vuelven al barrio y no dicen nada, absolutamente nada. Fue muy interesante porque el grupo, sí. 5 minutos. Ah, o me habías dicho. No, bueno. Vale. Es que tenemos otra ponente también. Vale. Está habitual. Madre de Dios, ¿y a qué hora empieza?
En 5 minutos hago una presentación y empezará ella. Ah, vale. Entonces, ¿no tienen tiempo de preguntas? Después, lo hacemos todo juntos. Ah, vale, perfecto. Bueno, pues entonces, eso no sé qué estaba diciendo, sí, que la realidad luego también es otra, ¿no? Que ellas se esconden muchas veces para hacer otro tipo de cosas. Entonces, como se me han dado el artículo que se me han dado dos. Hay uno sobre se llama self-identity, que es como más la identidad que desarrollan cada uno. Entonces hay algunos que siguen sintiéndose muy franceses, es una minoría, otros que se sienten musulmanes y están vuelta a la tradición, hay otros que reivindican esa parte más indígena, que quieren luchar contra la dominación colonial, y es muy interesante porque también es una minoría, pero son muy activistas dentro de este barrio, y luego hay otros que están con esa rabia, que en inglés se dice reactive ethnicity, que es como etnicidad reactiva, y que están muy susceptibles, ¿no? Entonces, pues, si les dices cualquier cosa ya te atacan porque tienen esa herida, ¿no? Ahí, y es normal. Y luego en San Cristóbal el contexto cambia, ¿no? Porque al compararlo, sociología, cuando comparas realidades bastante similares, barrios similares, lo que te fijas es sobre todo en las diferencias, ¿no? Cuando es un análisis comparativo más a lo grande y cuantitativo, pues te fijas en las similitudes, ¿no? Y aquí en San Cristóbal lo que sí que vi fue que esa diversidad étnica era muy importante. Lo que era súper importante también eran los lugares de ocio y los espacios públicos. Conté 43 bares en San Cristóbal y 8 en Le Bosquet. Entonces, en Francia me decían, es que no podemos más de tanto asfalto, ¿no? O sea, solo hay betón, que es asfalto en francés, no hay bares, no hay cines, no hay zonas donde juntarnos de alguna manera. Entonces, y eso claro, en la cultura esta del bar en España y la zona común, pues ayuda. La parte participativa es como si en España estuviéramos viviendo los años 80 allí. Entonces sí que en San Cristóbal hay una buena masa, un poco densidad de redes vecinales y de participación. Entonces los chicos todavía se pueden involucrar ahí. En París eso se ha institucionalizado muchísimo, el Estado está en todo, da mucho dinero, pero también controla mucho, entonces ya no hay tanta militancia, ¿no? Entonces, pero esto en San Cristóbal sí que es muy positivo, y claro, hay una menor sensación de aislamiento porque está mejor conectado, no es esa organización urbana con barrios tan aislados, y la discriminación, aunque ya empieza a notarse, sobre todo también me decían mucho recientemente con esta subida de Vox y representación en el Parlamento, que el discurso se libera de una manera, decían que sí que notaban más racismo y más racismo en la policía, pero no lo viven como algo como si fuera determinante en sus vidas, como sí que lo es para los franceses. Hay una confrontación también con sus padres y con el imán y la zona musulmana un poco no son tan obedientes, eso es curiosísimo también. Y hay una demanda de libertad, de reinterpretar, de ellos vivir su espiritualidad, su religión, pero decir, bueno, quiero vivir también la vida, quiero relacionarme con otra gente y tal, ¿no? Entonces, me decían muchos, claro, la realidad es muy distinta porque de vivir en un barrio donde el 75% de la población es musulmana a vivir en otro donde hay latinos del este, gitanos. Entonces, claro, había un chaval que me decía, yo me muevo como un dominicano, me dicen que si soy dominicano, bailo, tengo un ritmo muy bueno, tengo una novia ecuatoriana, mi colega es español y soy musulmán, y estoy orgulloso de ser musulmán y mi religión es el Islam, pero tiene todo ese contacto diario con gente distinta, ¿no? Eso es la realidad que no hay en París, ¿no? En este barrio preciso de París. Eso quiero que os quede claro, que no es
así en todo París. Es un barrio muy concreto y es un poco un lugar, pues eso, un laboratorio de análisis, ¿vale? Entonces, en San Cristóbal sí que vi esa pertenencia mixta, que había una identidad inmigrante todavía, pensando en el país de origen, que había una necesidad de pensarse como musulmanes, pero también españoles, y mucho como madrileños también. Y la identidad de barrio, la identidad del espacio urbano era muy, muy importante. En Francia también decían, soy del 93, soy del 93, pero sobre todo soy musulmán, ¿no? O sea, casi la zona urbana se asimilaba con lo musulmán, más que con el espacio urbano, con la clase social, como se ha hecho antiguamente, ¿no? El cinturón rojo en Madrid era, pues soy de una clase popular, mis padres fueron obreros, me siento orgulloso, lo que quiero es luchar por los derechos sociales y mejorar mi vida, pero desde la dignidad de clase, ¿no? Y eso los inmigrantes lo están mamando en este barrio, yo es lo que vi, ¿no? Porque se involucran mucho en las redes vecinales y lo viven con sus compañeros, ¿no? Entonces es interesante. Eso es lo que os dije de las mujeres y los hombres. En Francia los hombres jóvenes, en vez de estar tan encerrados en casa, es al contrario, les dejan tan libres a los pobres que no tienen ninguna protección. Entonces enseguida en la calle están en contacto con droga, violencia, incluso redes de estas de extremismo religioso, ¿no? Entonces no hay en las familias un control de los chicos jóvenes, como son chicos, pues bueno, pues que salgan. Entonces, claro, eso me decían que era un problema muy grave, porque pues, muchos tienen muchos problemas y luego hay que reconducirles, que es cuando la religión, el imán y todo esto cumple un papel de reinserción después, en la segunda adolescente. Y eso pasa también mucho en San Cristóbal. Y en San Cristóbal el tema de las chicas que están más recluidas en casa sucede, pero hay mucha más confrontación con los padres y hay incluso ellas tienen novios y se lo dicen a los padres y bueno, pues van negociando esa parte de tradiciones y tal, pero lo que os iba a decir antes es que traje a los franceses a Madrid y se conocieron los dos grupos, entonces era muy curioso ver cómo se relacionaban entre ellos y la diferencia que había, ¿no? Entonces las chicas francesas les echaban la bronca a las españolas, como diciendo cómo te vas con esos chicos, cómo vas a salir por la noche, cómo no sé qué, porque eran mucho más, tenían eso muy interiorizado, ¿no? Y era muy curioso, era muy, muy curioso. Y bueno, es interesante este tema de cómo también la sociedad civil influye en el entorno de los chicos, lo que os he dicho, en Francia la presencia del Estado, el control de los movimientos más civiles, hay una institucionalización de la participación y sobre todo hay una separación muy grande entre lo que son las asociaciones, donde yo me metí mucho para hacer la investigación, y los vecinos, ¿no? En San Cristóbal eran los propios vecinos muchas veces que trabajaban en las asociaciones, no había esa frontera tan grande, ¿no? Entonces, eso, claro, afecta también, si queréis, si hay tiempo en algún momento, pues os contaré, tuve un chico que sí que vivió un proceso de radicalización islamista y no le detectaron, de hecho, ese problema que tenía, porque a pesar de que su madre dio la voz de alarma y todo, porque ni el imán y el educador que le seguía y el profesor de instituto se relacionan entre sí. Y se comunican, ¿no? Porque con este tema del laicismo, la mezquita está completamente aparte, no hay un contacto diario, entonces hay mucha dificultad de intervención con los chicos, ¿no? Ahora ya se han dado más cuenta y tal. Vale. Y la sociedad civil en San Cristóbal sí que he visto esa todavía participación espontánea, veremos lo que sucede en los próximos años. Es verdad que hay una ausencia total del Estado, encima en la Comunidad de Madrid más aún, porque quieren quitar todos los chiringuitos, como dicen ellos, que toda la subvención es mala para asociaciones. Total, que ellas tratan de sobrevivir como pueden, pero al final es todo trabajo voluntario y es muy precario. Entonces ahí sí que hay una dificultad muy grande
pero sí que hay una colaboración espontánea entre distintas comunidades étnicas, religiosas. Entonces eso genera por lo menos ese colchón para los chicos de decir, bueno, pues veo a la educadora o veo a mi profesor que habla con mi madre, a la vecina que habla con mi madre que es marroquí, no pasa nada. Entonces eso, bueno, pues construye una confianza, ¿no? Y es curioso. Yo no sé si nos viene de esa herencia de que Madrid era una ciudad también islámica y donde vivieron las 4 culturas durante varios siglos. No sé si nos viene de ahí o de dónde nos viene, pero es verdad que hay una coexistencia e incluso una convivencia positiva. Y que eso en Cataluña, muchos investigadores me han dicho que hay dificultades en algunos barrios para que se dé esa comunicación más fluida. Entonces eso también será interesante si podemos comentarlo. Y esa posibilidad de fomentar la participación de los jóvenes. Entonces, bueno, esto ya nada, es un resumen y esta es la beca, tengo un blog y ya está. Y esto es todo. Muy bien. Muchísimas gracias y perdona por un poco el caos, por los problemas técnicos, pero te agradezco sobre todo que hayas hecho la introducción, vale. Que hayas tomado el control de la clase y un poco voy a hacerte la introducción. Claro, hoy el tema, evidentemente ya lo sabíais, era periferias urbanas y periferias globales también, es decir, un poco el entender que es un fenómeno social más que estrictamente geográfico. Y entonces Cecilia Echeverri de la Universidad Complutense de Madrid nos ha hecho un poco este paralelismo entre París y la periferia parisina y la de Madrid. Y a continuación pasaremos a Silvia Emanueli, que de manera virtual nos va a hablar desde su posición en el Habitat International Coalition en América Latina. Entonces voy a dejar de compartir esto y ella ahora nos va. Hola Silvia. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias. A ver. Bueno, ya escuché un poco de ustedes. Yo soy María Silvia Emanueli y como ya dijo el compañero, soy de la Coalición Internacional para el Hábitat, Oficina para América Latina, que es una red que nace en 1976, que se compone de académicos y académicas, movimientos sociales y también organizaciones de la sociedad civil. Estamos en la Ciudad de México como oficina regional y yo les invito, digamos, a hacer conmigo un viaje sobre la urbanización en América Latina desde el siglo pasado hasta la actualidad. Para intentar plantearles algunas cuestiones y problemáticas. No voy a hablar, digamos, de todo el sur global, sino que me voy a enfocar sobre todo en la región que coordino, digamos, en la cual coordino porque coordinamos nuestra membresía y en la cual trabajo, digamos, todos los días sin buscar, obviamente, hablar demasiado de África o Asia, que no son los lugares que conozco más, ¿no? Entonces, mi presentación va a estar como bastante cercana, por así decirlo, a los 2 artículos que les he pedido de revisar, de leer, pero también vamos a profundizar sobre algunas respuestas sociales que no se mencionan más que de forma general, sobre todo en un artículo de la profesora argentina, que les pasé, ¿no? Entonces vamos a ver, digamos, los problemas que estamos viviendo alrededor de esta urbanización, de dónde vienen y cuáles han sido básicamente las principales respuestas sociales. Yo soy italiana y les digo que a veces me parece que Europa no se abre demasiado a los demás países en cuanto a reflexiones, diálogos. Me da, por lo tanto, mucho gusto poder invitarles, digamos, a conocer algo que sucede en otros lados. Probablemente algunos y algunas de ustedes ya lo conocen, lo saben, pero podrán ver algunas similitudes, me imagino, con cuestiones que se están dando, situaciones que se están dando con, obviamente, su diversidad también en Europa, muchas de las cuales tienen alguna
incidencia, digamos, o algún diálogo justamente con América Latina, han surgido desde América Latina y se han traído también a la práctica en Europa o en otros lugares. La alcaldesa de Barcelona actual dialoga mucho con otras regiones y creo que ustedes podrán notar en algunas de las cuestiones que les voy a plantear, como les digo, alguna coincidencia o diálogo en cuanto a prácticas y conceptualizaciones que van y vienen y se enriquecen de un lado y de otro. Voy a compartir pantalla. Bueno, aquí aparecen ya algunas fotos sobre las cuales regresaremos. A la izquierda, la que son las experiencias que voy a llamar de producción social del hábitat. Voy a compartir más adelante, que es esta conceptualización, que cuesta un poco de trabajo, me parece, comprender desde Europa. Les digo, voy a intentar dar la definición que utilizamos y luego, si quieren, tendremos posibilidad de preguntas. A la derecha, por otro lado, las viviendas construidas por el mercado, básicamente en los últimos años en varios lugares de América Latina, con una serie de problemáticas, algunas de las cuales vamos hoy a analizar. Les pido que por favor me interrumpan incluso durante la conversación por si alguna cuestión no queda clara o si obviamente tienen curiosidades, digamos, que vayan más allá de lo que pueda yo aquí compartirles. Bueno, a ver si se mueve el... Sí. Bueno, el contexto regional, les digo, vamos a hacer este esfuerzo un poco de mirar no solo desde un país la situación de América Latina en cuanto al urbanismo y a las problemáticas urbanas y a las periferias, sino desde lo regional. Obviamente no va a ser del todo sencillo, pero si vamos al contexto regional, hoy, como probablemente sepan, la mayoría de la población de América Latina y el Caribe vive en ciudades. Esta situación hace que hoy sea la región más urbanizada del planeta. Hay que decir que en el siglo pasado, sobre todo en el primer cuarto del siglo XX, la urbanización en América Latina se ubicaba entre los niveles de las regiones más y menos urbanizadas, estaba como un poco en el medio, pero durante el medio siglo siguiente, o sea, hablamos de 1925, 1975, la urbanización de América Latina se aceleró de una forma muy significativa y se acercó a las regiones más desarrolladas del mundo en cuanto también a niveles de urbanización. Por lo tanto, digamos, la urbanización de América Latina se inició después que pasó de lo que pasó en el mundo más desarrollado y procedió por mucho lo que puede estar pasando en África y en Asia. La urbanización efectivamente tuvo una cresta de la ola, por así decirlo, en el siglo pasado entre los años 40 y 70 y estuvo relacionada, digamos, a este gran crecimiento demográfico que vivió la región, pero que estaba también relacionado a un proceso de industrialización sustituta, un desarrollo del mercado interno que se concentraba en la ciudad. Y efectivamente se asistió a una migración muy grande del campo a la ciudad, también debido a las pocas oportunidades realmente de seguir viviendo en el campo y a la concentración de las tierras rurales en pocas manos. Si, digamos, ustedes conocen un poco de América Latina, esta concentración de las tierras rurales en pocas manos es una situación que en algunos países se buscó de alguna manera revertir, sobre todo a través de una serie de reformas agrarias que se llevaron a cabo, pero que en su mayoría no tuvieron de alguna forma los efectos esperados, aun cuando políticamente obviamente son de gran relevancia. La Revolución Mexicana de 1910 justamente encauzó la reclamación
para tierra agrícola, sí dio apertura a una reforma agraria que se encuentra muy claramente establecida en la Constitución de 1917, que es reconocida por varios autores, digamos, como una constitución social, una de las primeras del mundo, pero que ha sido obviamente modificada en el transcurso del tiempo. Es una constitución que sigue viva, pero con una serie de modificaciones muy importantes. En esta constitución encontramos la figura, por ejemplo, de las tierras comunales y las tierras en general colectivas, que fueron de alguna manera regresadas a población indígena o campesina para justamente que ahí pudieran desarrollarse estas poblaciones. Entonces hubo un reparto de la tierra bastante interesante, y esta figura del ejido, de las tierras comunes, que es una figura que sigue persistiendo en México, aun cuando con una serie de problemas y de dificultades para que realmente se mantenga viva. Pero esta situación es seguramente muy única de México, y de alguna manera buscaba justamente romper la concentración de la tierra. Después tuvimos obviamente procesos revolucionarios en Bolivia, en Cuba, en Perú, en Nicaragua, ¿no? En estos primeros años, mediados más bien del siglo pasado, Nicaragua hasta 1979. Y en varias de ellas sí, obviamente se planteó todo el tema del reparto agrario. Y también tuvimos una serie de leyes agrarias a partir de 1961, también muy determinada por la preocupación de los Estados Unidos frente a los conflictos que se estaban dando en diferentes lugares, obviamente con el miedo a que toda la región se convirtiera en una región, digamos, caracterizada por gobiernos comunistas. De alguna manera se impulsaron varias de estas reformas, pero sobre todo las últimas, las que se realizaron en los años 61 y 66, en realidad no fueron muy significativas y no llevaron, digamos, a tocar ninguno de los intereses, de las problemáticas estructurales que estaban atrás, digamos, de este reparto agrario. Lo que obviamente pasó es que la gran llegada a las ciudades de gran flujo de población rural sobrepasó, por un lado, la demanda de mano de obra que existía, y diríamos desbordó las capacidades del Estado para recibir esta población. Obviamente también el Estado buscó reaccionar de alguna manera, y las primeras políticas públicas en la región fueron políticas enfocadas sobre todo a regular los alquileres de cuartos urbanos y construir alternativas de viviendas obreras, aun cuando a nivel cuantitativo fueron pocas realmente las respuestas estatales en este sentido. México es uno de los países que reconoce en su constitución bastante tempranamente el derecho a la vivienda digna y decorosa, se define en México, pero lo hace en un inicio únicamente para el sector asalariado. Y creo que hay que seguir manteniendo, digamos, recordando esta cuestión, porque hoy en todas las constituciones latinoamericanas, tenemos, menos Perú y Chile, tenemos reconocido el derecho a una vivienda adecuada que se puede incluso defender a través de diferentes instrumentos jurídicos, como es el instrumento del amparo, que es un instrumento que se enfoca justamente a la defensa de los derechos humanos, pero hay mucha tendencia, como pasa también en Europa, a entender el derecho a la vivienda o como sinónimo de propiedad privada únicamente, o individual además, o como sinónimo de un derecho a acceder a créditos o a subsidios para la clase asalariada para poder acceder a una vivienda. No tenemos realmente un gran debate como el que están dando ustedes en España en relación, por ejemplo, al alquiler como una solución de vivienda, porque las políticas han realmente favorecido sobre todo la vivienda en propiedad, y veremos cómo esto ha sucedido.
Bueno, en esa diapositiva simplemente les quiero mostrar el crecimiento que tuvieron en cuanto Silvia, a... Silvia, Sí, ¿puedes ponerlo en pantalla completa? Porque es que lo vemos muy sí, pequeñito, como que no tenemos la perdóname, tele sí, sí, tiene razón. en la ahí, perfecto. Eso. Entonces, aquí aparece el crecimiento, ¿no?, de la población en diferentes ciudades entre 1950 y 2010. Ustedes ven cómo ha crecido, por ejemplo, el número de ciudades de 1 millón o más de habitantes. Simplemente son algunos datos como para darse cuenta de forma muy concreta de qué ha implicado en términos numéricos también el crecimiento de la urbanización en América Latina, y obviamente se pueden imaginar una serie de problemáticas ligadas con ellos. Yo vivo en una de las grandes megalópolis de este continente o de esta región, y este fenómeno es un fenómeno que sobre todo es, digamos, clásico, por así decirlo. Desafortunadamente ya en el sur del mundo hay una gran concentración de la población en ciudades muy grandes y un abandono de la mayoría de las zonas, de las tierras, digamos, que existen en un mismo estado y en las cuales básicamente no hay oportunidades laborales, y por esto esta gran concentración en pocas ciudades. Bueno, a ver si logro mover. Sí. Aquí. Bueno, entonces diríamos, para un poco resumir esa problemática que busqué transmitirles, que en América Latina primero se habitó lo que hoy son ciudades y después se pensó finalmente cómo hacer ciudad, cómo hacer urbanización, cómo acercar los servicios a la población. Esta foto es una foto del Pedregal de Santo Domingo, que hoy es una zona muy cerca de mi casa, muy cerca de la Universidad Nacional Autónoma de México, la más importante de toda América Latina, una ciudad en la megalópoli, la propia universidad. Hoy está totalmente desarrollada esta zona, cumple 50 años y se fundó obviamente a partir de pobladores y pobladoras que fueron a ocupar y que fueron dotando esta zona de servicios y urbanizándola de alguna manera. Eso les digo hace 50 años, y solo es el ejemplo de lo que pasó en muchos lugares cuando justamente frente a esta respuesta estatal que, como decíamos, había sido muy reducida y muy limitada, lo único que les quedó a las personas para satisfacer su derecho a la vivienda adecuada fue el de ubicarse como podían en las tierras libres en este momento y construir favelas, pueblos jóvenes, villas miserias, ciudad perdida. Se le ha dado una serie de nombres a estas ocupaciones que hoy quizás definiríamos asentamientos informales. Nosotros preferimos el concepto de asentamiento precario porque para nosotros nadie es informal, nadie es ilegal, pero que justamente tienen una serie de ausencias, por así decirlo, y que digamos, vivir en estas zonas obviamente implica una serie de vulneraciones de derechos, de profunda exclusión social. Entonces, los estados, frente a esta realidad que no habían logrado controlar, habían dejado, digamos, que la gente, decíamos, se resolviera como podía sus necesidades, básicamente se enfocaron a desarrollar tres grandes estrategias para la urbanización. Uno fue la estrategia de la regularización de los asientos precarios y posteriormente la implementación de servicios básicos. Y sobre todo tenemos estas políticas en el Perú y en México. Tuvimos ya en el Perú en 1961 la ley de barrios marginales, y después en México la creación del Comité para la Regularización de la Tenencia de la Tierra. Otros países o en otros países se abrieron con más fuerza, aun cuando también existieron a veces más de unas estrategias, obviamente en el mismo país,
pero se abrieron caminos para la realización de cooperativas de vivienda como alternativas a esto. La cosa interesante para recordar son los orígenes del cooperativismo de vivienda, que realmente fue impulsado por el Departamento de Estado norteamericano con el fin de frenar el descontento generalizado que decíamos existía en la época. Entonces, un poco como se impulsaron también algunas acciones de reforma desde lo rural, también se impulsaron en algunos países estas cooperativas para justamente satisfacer la necesidad social y no seguir impulsando, digamos, la llegada de gobiernos de izquierda. Aún así, no hay que desconocer, si bien este fue, digamos, el origen, que sobre todo cuando el cooperativismo llegó en países con gran presencia de movimientos obreros, como es el caso de Uruguay, estos movimientos realmente aprovecharon la coyuntura a favor del desarrollo del cooperativismo de vivienda por ayuda mutua, que es digamos, un especial tipo de cooperativismo que se basa también mucho en el trabajo directo de quienes van a vivir estas cooperativas, que construyen manualmente, digamos, sus viviendas. Y estaba al inicio de la presentación una foto justamente de una cooperativa de Uruguay, sobre el cual regresaremos. Y miles de familias fueron beneficiadas finalmente, sobre todo en el Uruguay, por esta figura del cooperativismo de vivienda por ayuda mutua. Obviamente existen otras experiencias en toda la región, pero Uruguay desde 1962 tiene en su legislación relacionada con vivienda un capítulo muy fuerte sobre cooperativismo, que sigue siendo una respuesta muy importante. En otros países esta misma reglamentación no existe, por lo tanto las cooperativas cuando se desarrollan lo hacen frente a una serie de dificultades, y hay un texto muy interesante para quienes estén interesados en el tema de Gustavo González, que justo se llama La historia de FUCFAM, la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, que nos da un panorama muy interesante de lo que pasó en este país. Una tercera vía, por así decirlo, que se implementó en otros países fue obviamente frente a estas ocupaciones de tierra, de estas fórmulas, digamos, para satisfacer la necesidad de vivienda de forma, digamos, al margen del Estado, fue la criminalización y la implementación de intentos de erradicar los asentamientos precarios, intentos incluso muy violentos, y esto, por ejemplo, ha sido el caso de Chile, que desde el 79 y hasta el 84 erradicó alrededor de 120,000 personas solo en Santiago, su capital, que corresponde a alrededor del 20% de los hogares pobres de la ciudad. Solo en algunos casos muy puntuales, digamos, se intentó por parte del Estado buscar a vivir la población en lugares alejados, de mala calidad, digamos, pero intentando ofrecer alternativas a estas situaciones de ocupación. Y por esto se crearon programas como los reconocidos o llamados lotes con servicio, ¿no? Que eran tierras con algunos servicios sobre los cuales, indicando el Estado que ahí había que construir, pues finalmente los pobladores y las pobladoras desarrollaban sus viviendas. Esta situación, digamos, tan complicada que intenté plantearles aquí de las personas sin ninguna alternativas, fue incluso, llegó, digamos, incluso a preocupar a nivel internacional. Por ejemplo, en la primera cumbre de las Naciones Unidas sobre asentamientos humanos, que se llevó a cabo en Vancouver en 1976, justamente se planteó en el documento que surge de esta cumbre que había más bien que acompañar, asistir, organizar los procesos populares por parte del Estado, y que no había, digamos, de dejarlos así abandonados o incluso objeto de criminalización. Bueno, aquí tenemos ahora para, digamos, una pequeña pausa un poco más esperanzadora,
justo el festejo del Pedregal de Santo Domingo, que les mostré en sus inicios, que hoy recuerda esta lucha entre piedras sembramos la esperanza, es un lema que han utilizado, pero es un lugar que todavía hoy está sufriendo de una serie de problemáticas relacionadas, por ejemplo, con el acceso al agua potable, aun cuando se encuentra muy céntrico en la Ciudad de México, decíamos. Justamente el tema, entonces recordábamos de esta urbanización tan fuerte, seguramente hay que mirarlo como problemático, ¿no? La urbanización en América Latina no es sinónimo de bienestar, por así decirlo. Hay una concentración muy fuerte de pobreza en las zonas urbanas. Aquí hay algunos números que indican, digamos, el alto nivel de pobreza que se está viviendo en las zonas urbanas y también el fenómeno de la feminización de la pobreza relacionado justamente con digamos, porcentajes de pobreza especialmente altos en el caso de las mujeres. Y además, esta problemática que empezamos a ver hace 50 años con la ocupación de tierras que hoy llamaríamos asentamientos precarios, sigue siendo una realidad compleja. Hay, digamos, un gran número de población, más de 100 millones de personas que siguen viviendo en asentamientos precarios en América Latina. Obviamente no hay una situación homogénea, hay cambios y pasamos de un país al otro. En Surinam, por ejemplo, solo el 5% de la población vive en asentamientos precarios, es un estado muy pequeño. Si nos vamos por otro lado a Haití, antes del terremoto de 2010, el 70% de la población vivía en asentamientos precarios. Entonces ustedes pueden ver, digamos, el tamaño del problema, obviamente también derivado de una serie de cuestiones que tienen que ver justo con la conquista todavía y con cuestiones no solucionadas y desigualdades muy importantes en todos estos países, sobre todo de la desigualdad. Nos habla mucho el artículo de la autora argentina que les pasé. Si nos fuéramos a mirar no solo los asentamientos precarios, sino que también los indicadores de déficit habitacional, no tendríamos, digamos, un panorama mucho más alentador porque tenemos el 37% de los hogares de la región que viven esta situación. ¿Eso que refleja? Que tenemos hacinamiento, o sea, cuando hablamos de déficit habitacional, hablamos de hacinamiento, muchas personas viviendo en el mismo espacio, hablamos también de falta de servicios y hablamos también de los materiales que se emplean para la construcción de las viviendas. Ustedes se pueden imaginar que muchas de las viviendas que son construidas por la gente sin ninguna asistencia, son hechas o están hechas con los materiales que encuentran y son, digamos, definidas en este sentido, digamos, inadecuadas, ¿no? Bueno, aquí es una foto, podríamos decir, de uno cualquiera de estos barrios periféricos de América Latina. Estos no son, como pueden observar probablemente de la foto, favelas, no son a fuerzas asentamientos, digamos, informales, sino que son asentamientos populares en América Latina, ¿no? O sea, tenemos varios niveles de problemáticas. Aquí seguramente no es un lugar fácil en el cual vivir por la altísima densidad habitacional y falta de servicios, pero seguramente, digamos, ya los pobladores tienen bastante años en este lugar, han podido, como decíamos, luchar para que llegaran servicios, el Estado puede habérselos acercados y así está todas las afueras de México, por ejemplo, tiene esta caracterización. Bueno,
¿Qué sucede después de todo lo que les he intentado transmitir a mediados, digamos, de los años, a mediados del siglo pasado? Tuvimos la implementación de las políticas neoliberales en los años 90. Ustedes, como sabrán, estas políticas han llevado a cambiar el papel del Estado. No decimos, estamos de acuerdo en no decir que el Estado se retira, deja que, digamos, el sector privado haga, sino que el Estado permite de alguna manera que las cosas en materia, por ejemplo, territorial y urbana, se hagan de forma diferente, permitiendo una mucha mayor participación del sector privado. Digamos, estas políticas neoliberales que para América Latina surgieron de forma muy clara alrededor del consenso de Washington, que estableció una serie de recetas para toda América Latina que prácticamente todos los estados siguieron sin chistar, sin hacer ninguna, digamos, cuestionamiento, tuvo una serie de impactos en los temas territoriales, urbanos y habitacionales. Entonces se le va a dar un peso muy grande al papel económico de la producción mercantil de vivienda. Esto sucede en países como Chile, como México, Brasil, pero prácticamente en todo, en la mayoría de los países. Decíamos, el Estado de proveedor se transforma a facilitador, hay como una especie de abandono también de lo que es la planeación urbana, una amplia especulación, se permite que la especulación prácticamente se adueñe de todas las cuestiones que tienen que ver con los temas territoriales y se deja que el sector inmobiliario acumule grandísimas ganancias. Y eso, digamos, se vio también concretamente en la cancelación de programas de producción de vivienda por parte del Estado y de disminución de montos de recursos fiscales que estaban destinados a este rubro. Digamos que básicamente ya no se atendieron las necesidades de las personas más pobres o más empobrecidas, porque digamos, al mercado, estas personas de alguna manera no les interesa, no les pueden dar ninguna garantía de pago. Sí se enfocó mucho el consenso de Washington y todas las políticas que derivaron a reforzar lo que es la propiedad. Se establecieron una serie de estímulos a través justamente de la regularización de la propiedad individual, sobre todo con políticas que vinieron de Soto, desde Perú, que suponía que la regularización permitiría a las personas digamos, poder acceder a mayor crédito también para otras, para satisfacer otras necesidades, hacerlos consumidores, básicamente, ¿no? No había, digamos, un real interés por satisfacer los derechos y las necesidades de la población a fuerzas alrededor de esta o atrás de esta regularización, sino también el interés de aumentar incluso en las capas más pobres el número de consumidores. Se fortaleció el sistema hipotecario, se agilizan los procesos de desalojo, los juicios de desalojo y se dan una serie de situaciones, algunas de las cuales obviamente ustedes conocen también en España. Hay peculiaridades que tienen que ver con América Latina, que ahora les mostraré, pero hay otras cosas que obviamente compartimos, como esta cuestión, por ejemplo, de la vivienda transformada en mercancía. Básicamente el mercado empieza a interesarse solo de los sectores que son los que reciben de 4 a 5 salarios mínimos. Nunca se van por abajo. Y los que son programas de alivio a la pobreza tampoco, digamos, están enfocados a la vivienda. Entonces, los pobres siguen siendo los gran olvidados de esta cuestión. Lo que se va a generar, obviamente, esta es una foto de internet de una ciudad brasilera. Se usa mucho, ustedes quizás ya lo hayan visto, pero esta es obviamente de alguna manera la ciudad dual, la ciudad violenta, muchas ocasiones, la ciudad de quienes tienen servicios y quienes no, que también se genera a partir, digamos, se potencia
a partir de estas políticas neoliberales que olvidan, decíamos, todavía más a los pobres. Y también tenemos otra realidad, que es esta, que creo que es una, digamos, peculiaridad de alguna manera de América Latina, desafortunadamente. Podríamos quizá recordar las viviendas que se hicieron también en la posguerra para los trabajadores, algunas de las que planteaba o mostraba la ponente anterior, pueden tener alguna quizás así lejanamente similitud con esta idea, pero ustedes, como pueden ver, aquí estamos, tenemos fotos de Chile, de México, de Brasil, y estas realidades, digamos, se reproducen de una forma masiva en toda América Latina, a las afueras de las ciudades, en lugares donde no hay nada más que ciudad dormitorio. No hay absolutamente ningún servicio, servicios muy escasos, que además son todos cargados a pequeños municipios que no tienen recursos para hacer frente a este grandísimo crecimiento poblacional. Y por otro lado, una empresa privada que está ganando muchísimo alrededor de la construcción de estas miles de viviendas, y además una empresa privada que cotiza en la bolsa. Digamos que este modelo es un modelo que surge, el modelo se llama de subsidio habitacional, surge desafortunadamente de la época pinochetista, o sea, un genocida de alguna manera logra con los Chicago Boys, algunos de los cuales estaban en su gobierno, construir lo que fue el modelo para muchos países de América Latina. Fue considerado un éxito porque daba techo, se limita obviamente en los países que implementan estas políticas la falta de vivienda. Las políticas realmente en un inicio se plantearon como políticas destinadas a los más pobres, pero decíamos posteriormente realmente fueron solo, digamos, el sector asalariado, el que pudo, por así decirlo, entre comillas, beneficiarse de esta vivienda. Y se construyeron centenares de miles de viviendas de muy bajo estándar que fueron adquiridas en propiedad con créditos de hasta 30 años y se provocó, por lo tanto, el que en Chile se llama el problema de los contechos. O sea, ya no tenemos a fuerza población masivamente en la calle, pero sí población que vive en situaciones muy complicadas en estas pequeñas viviendas. En México, justamente para permitir este tipo de construcciones, llegamos a tener más de 30,000 viviendas en un mismo conjunto habitacional. Se tuvo que modificar un artículo fundamental de la Constitución del 17, que tenía que ver justamente con la posibilidad de vender de forma individual las tierras que la Constitución estableció como colectivas. Este artículo es el artículo 27, se modifica en el 92 justamente a raíz de estas reformas neoliberales. Digamos que hubieron muchísimos análisis de cómo se viven estas viviendas. Ustedes pueden imaginar lo que ha sido la pandemia en estas viviendas. Seguramente nos hemos enfocado mucho a cómo ha vivido la pandemia las personas que viven en asentamientos precarios, pero esto es como una especie de precarización del sector asalariado, ¿no? Como decíamos, hay una serie de estudios que analizan que muchas personas prefieren vivir o preferían vivir, digamos, en la situación previa a tener esta vivienda que le implica, decíamos, un pago, además de un crédito durante 30 años, que estar aquí, porque ustedes igual no lo crearán, pero hay personas muy cercanas a nosotros, incluso que trabajan en nuestra oficina, que hacen 4 horas de traslado para llegar a trabajar y 4 para volver a estas casas dormitorio. ¿Cuál fue la conclusión? Que obviamente estas viviendas están en gran mayoría abandonadas, ha habido un gran desperdicio del dinero de la clase trabajadora, con datos muy recientes que tienen que ver con México. Tenemos al año 2020 6 millones de viviendas deshabitadas y vacías. Se trata de estas cajas de zapatos, ¿no? Las viviendas tipo Auschwitz, la llaman algunos, que han sido abandonadas justamente, no todas
6 millones de viviendas nuevas son viviendas nuevas, pero en buena medida lo son. Siempre hacemos la broma, como en México, como en muchos otros países, les encanta toman muy fuerte y de forma muy pública, digamos, aquí regresar a la casa en la noche, ¿no? Cualquier persona podría equivocarse de vivienda, ya con el efecto del alcohol, son todas idénticas y si la familia mexicana tiene un promedio de 4 personas, es muy difícil de vivir en estas viviendas de 50 metros cuadrados. Hay personas que tuvieron que cortar sus muebles para que pudieran caber en estas cajitas. Desafortunadamente, decíamos, incluso los países con gobiernos progresistas en su momento, como puede haber sido Brasil con Lula, impulsaron este tipo de programas habitacionales. Lo interesante en estos otros países, en esa época México no tenía un gobierno progresista, es que se intentó por lo menos que a un porcentaje de los créditos de vivienda relacionado con la construcción de estas viviendas nuevas por parte del sector privado se fuera a el sector organizado, la población organizada, para que definieran cómo usar este dinero. Y tenemos comparaciones muy interesantes entre lo que pudo hacer con este dinero el sector privado y lo que pudo hacer la población organizada justamente con ayuda mutua a través de la producción de vivienda, digamos, a través de autoproducción o tomando decisiones sobre materiales, espacios colectivos, y las soluciones incluso frente a este modelo son mucho más interesantes cuando a la población se le da la oportunidad realmente de decidir qué vivienda van a tener. Entonces, en Brasil tuvimos un programa que impulsó este tipo de vivienda que se llamó Mi Casa, Mi Vida, pero tuvimos también un porcentaje, decíamos, de estas viviendas bajo la figura llamada entidades que sí fueron realmente construidas a partir de la participación de la población. Bueno, si nos vamos, a ver, que no quiere esa cosa aquí. Finalmente a las respuestas sociales. La situación, decíamos, es muy complicada y no es fácil que la población organizada, incluso en México y en América Latina en general, han existido muchas experiencias de movimientos urbanos que siguen vivos, aun cuando probablemente algunos con menor fuerza, pero no es fácil, obviamente, una situación de tal magnitud como la que estamos viviendo, resolverla exclusivamente con respuestas sociales. Pero sí se han hecho grandes esfuerzos y yo voy a enfocarme sobre todo, ya mencioné un poco las cooperativas de vivienda, regresamos a ellas en un momento, pero nos enfocaremos sobre todo a lo que es justamente la producción social de vivienda como una respuesta social. Según algunos datos, algunos estudios, justamente decíamos, frente a todas estas problemáticas, entre el 50 y el 75% de los espacios de los espacios habitables, no solo viviendas, sino incluso barrios enteros del sur del mundo, son resultados de las iniciativas, de los esfuerzos de la gente con muy poco en ocasión apoyo del Estado. Pero también se ha hecho el esfuerzo de que estas experiencias fueran reconocidas en legislaciones, en políticas. Se ha intentado obligar al Estado a legislar y a dar recursos a la que decíamos, producción social del hábitat. A diferencia de lo que son las fotos previas de las cajitas de zapatos, aquí todas estas viviendas son viviendas construidas por la gente con asistencia técnica de arquitectos y arquitectas que normalmente realizan un amplio proceso de participación de la población que durante mucho tiempo se organiza para la búsqueda del suelo, que sigue siendo un tema de especial relevancia, obviamente. El tema del suelo es el tema central. Si queremos hablar de derecho a la vivienda, no podemos hablarlo sin realmente abrir a políticas de suelo que permitan la permanencia de las personas más empobrecidas en los grandes
centros o por lo menos en lugares donde haya trabajo, donde haya conectividad. Bueno, hay una gran organización de la población previa en estos procesos. Luego está todo el proceso de construcción, de definición, de cómo van a ser sus viviendas. Y los resultados son fascinantes y fenomenales. Tenemos comparaciones micro y macroeconómicas que demuestran cómo podemos con el mismo recurso hacer viviendas hasta de 100 metros cuadrados cuando la gente participa, cuando pone incluso a veces su fuerza de trabajo, también desafortunadamente derivado del hecho que hay niveles de desempleo muy alto, entonces hay personas que pueden dedicar su trabajo a las construcciones. Pero decimos que de estas experiencias de producción social del hábitat se crea ciudadanía. Las personas de la marginación en la cual estaban viviendo en asentamientos precarios, alejados, donde no hay ninguna satisfacción de los derechos, se transforman en productores de su futuro, en productores de su realidad, de su espacio, de su barrio. Y realmente lo que vemos son realidades y proyectos muy, muy importantes. Decíamos aquí a la izquierda algunas fotos desde Uruguay, las personas trabajando juntas, a la derecha el resultado de una de estas viviendas por producción social, hasta con espacios verdes enfrente. A la izquierda abajo tenemos por otro lado una vivienda por producción social, pero en zona indígena, con incluso uso de materiales locales que reducen el impacto incluso del CO2, digamos, porque no implica ningún tipo de traslados. Y a la derecha también un lugar que se llama La Fábrica, una cooperativa en Buenos Aires que se benefició también de una legislación a favor de este tipo de viviendas. Entonces, aquí está la definición de producción social del hábitat que usamos en América Latina, que son procesos generadores de espacios habitables, componentes urbanos y viviendas que se realizan bajo el control de los autoproductores de vivienda u otros agentes sociales. Algo muy importante es justamente el involucramiento de las personas, pero también el hecho que estas experiencias se basan en el valor de uso y no en el valor de cambio de la vivienda. La vivienda no es mercancía, la lógica no es la de enriquecerse a partir de construir una vivienda. Y tenemos una serie de variantes, obviamente, más o menos autogestionarias que realmente se están dando en toda la región. Aquí hay un texto que les pasé entre la bibliografía, digamos, para quien está interesado. Aquí hay una serie de experiencias relatadas, es una publicación online, pueden ver las caras de la gente, lo que hace con sus manos, lo que hace de forma organizada, sus planteamientos, las soluciones que dan a una serie de problemáticas. Obviamente estamos hablando de experiencias que no fácilmente han logrado crecer en escala o logran crecer en escala. Son, como decíamos, experiencias totalmente diferentes a las que tienen que ver con la producción mercantil. Son experiencias que, como también decíamos, se encuentran incluso reconocimiento en legislación. México tiene reconocida esta forma de producción, la tiene reconocida Argentina en varios lugares, Brasil, y muchos otros países, obviamente Uruguay, donde la mayoría de las cooperativas están construidas a partir de producción social. Aquí están recompiladas las historias, digamos, de 60,000 familias que se han beneficiado de estos proyectos. Silvia, aquí, una cosa, que vamos un poco cortos de tiempo, ¿te queda sí. mucha presentación? Porque no, voy muy rápido, ya estoy cerrando. Nada, 3 minutos, ¿vale? Claro, muy bien. Aquí está la parte, digamos, física de la presencia de las cooperativas de vivienda en Uruguay. Creo que puede ser muy significativo ver la presencia, las cooperativas, la presencia, digamos, territorial. Las cooperativas son espacios de resistencia frente a la ciudad, digamos, neoliberal, a la ciudad del mercado, y tienen una grandísima
presencia. Aquí una imagen que pueden encontrar en el libro de las cooperativas en Buenos Aires. Y bueno, una serie de también posibilidades. Les puedo pasar a quien interesa un video que se hizo sobre procesos muy recientes de producción social a partir de los sismos que afectaron México, por ejemplo, en 2017. Bueno, otro tema para cerrar, otro gran eje de trabajo de las organizaciones, de los movimientos para realmente enfrentar a la ciudad que tenemos, a esta ciudad dual, a esta ciudad violenta y expulsora de población de bajos recursos, es la bandera del derecho a la ciudad. Ustedes sabrán que el derecho a la ciudad nace a partir del filósofo Henri Lefebvre en el 68, toda la temática de digamos, lo estudiantil y todas las transformaciones que se intentaron dar a partir del 68. Lefebvre hablaba de una ciudad central, de una ciudad europea, pero lo interesante fue que en América Latina, en 1988, con la posibilidad que tuvieron sobre todo los brasileros de repensar su constitución dictatorial y construir una nueva constitución, decidieron ellos retomar este concepto y hacer grandes esfuerzos para justamente entender qué era para ellos o construir su conceptualización del derecho a la ciudad para Brasil, encontrar formas para un reconocimiento constitucional que Lefebvre nunca se imaginó porque su conceptualización, digamos, no estaba enfocada a un reconocimiento jurídico del derecho a la ciudad e incluso de aterrizarlo en una serie de instrumentos muy, muy interesantes que finalmente Brasil logró construir y que se transportaron en toda América Latina. El derecho a la ciudad podríamos definirlo, ahora lo tenemos en la Constitución de la Ciudad de México, es un derecho que implica el uso y disfrute de las ciudades bajo los principios de justicia social espacial, equidad, democracia y sustentabilidad. Es un derecho que reconoce derechos ya existentes, pero también, digamos, se plantea como un derecho colectivo para aquellas personas que viven pero transitan en nuestras ciudades. Es un derecho que se aplicaría justamente a la población migrante, un derecho que entonces en su estructuración jurídica tiene que ver con el derecho al medio ambiente, por ejemplo, tiene ciertas similitudes en cuanto a estructuración. Tenemos aquí una serie de documentos que reconocen el derecho a la ciudad, tanto experiencias desde la sociedad civil como instrumentos oficiales vinculantes o no. Hay experiencias, obviamente, muchas derivadas también de este Estatuto de la Ciudad de Brasil, que finalmente se conformó en 2001. La constitución es de los años del 88, no se logró ahí el reconocimiento del derecho a la ciudad, pero sí se logró 11 años después este instrumento. Pero también tenemos una serie de cartas que tienen que ver, como la Carta Europea de la Salvaguarda de los Derechos Humanos en la Ciudad, que tienen que ver justamente con este esfuerzo de conceptualizar la territorialización de los derechos sociales. Simplemente quiero decir para terminar que Brasil buscó con mucho esfuerzo, y les invito a leer artículos de Decio Fernández, por ejemplo, alrededor de qué es este derecho a la ciudad, qué es el estatuto, buscó realmente transformar la ciudad a partir de esfuerzos de participación muy, muy importantes, muy directos de la población, una serie de instrumentos que se dieron a partir del estatuto de la ciudad para que realmente la ciudad se convierta en un espacio común, en un bien común y no en un bien donde prevalecen los intereses privados. Y se conformaron, por ejemplo, una serie de instrumentos como las zonas especiales de interés social, que son áreas urbanas asignadas a la vivienda de interés social en planes de ordenamiento territorial y que resisten, hacen que, digamos, estos espacios identificados como zonas especiales de interés social puedan realmente resistir a la mercantilización de la tierra, por lo menos en estos espacios. Entonces, grandes aprendizajes que podemos tomar de estos esfuerzos. Brasil hizo historia y, como ven, tenemos el derecho a la ciudad, tanto, por ejemplo, en la Constitución de Ecuador como en la Constitución de la Ciudad de México. Bueno, con esto termino y muchas gracias por su paciencia. No, gracias a ti,
Gracias a ti, Silvia. Pues ahora, sin perder más tiempo, si os parece, abriremos el debate, sobre todo más bien enfocado hacia preguntas a las ponentes, a Cecilia y Silvia, sobre los temas que han planteado, tanto por lo que se refiere a ciudades europeas como latinoamericanas. Así que los que estáis en el chat o los que están aquí presenciales, cuando queráis podéis formular vuestras preguntas. Si tenéis, claro, si no tenéis, pues nada. Las recogemos. Yo quería preguntarle a ella si has mantenido el contacto con los grupos del experimento a lo largo del tiempo y cómo han evolucionado. Sí, es interesante. Sí, mantengo el contacto, claro, porque además para mí es como los periodistas, ¿no? Las fuentes no hay que soltarlas. Son barrios de difícil acceso y es población que además yo creo que está en un momento clave y que yo creo que en el futuro van a tener un papel muy importante porque están sufriendo una situación y yo creo que a nivel tanto político como social van a ser protagonistas, yo estoy segura, van a suceder cosas porque esa injusticia no puede seguir pues sin una reacción, ¿no? de esa población. Y claro, las investigaciones que he hecho después, que son más enfocadas a la población musulmana, he contado con ellos de nuevo, con sus familias, entonces sí, sigo en contacto y de hecho cada vez que voy a París pues me invitan y todo. Bueno, hay gente que habla de sociología como algo objetivo completamente, ¿no? Yo soy muy subjetiva, soy cualitativista, pero además defiendo el cualitativismo casi emocional. Si yo no me hubiera involucrado con familias, no hubiera conocido pues, el artículo que os he mandado, que está publicado en Urban Studies, la historia de este chico que se radicaliza o la madre que me cuenta. Entonces, no sé, yo creo que al final te acercas a testimonios humanos y luego sí es verdad que hay que distanciarse para analizarlo y despegarte un poco porque también te involucras mucho, pero esa relación personal ayuda mucho en un principio, sí. No, si estás. Sí. Desde el principio a mí me interesaría mucho que si puedes explicarme, sí. ¿Cómo encajan los valores de una república como la francesa laica con los valores de una religión o cultura musulmana donde lo primero que hace es negar el Estado laico? Es decir, ese encaje, ¿cómo lo va a resolver Francia? Sí, es complicado. De hecho, mi siguiente investigación, que ya no era con fondos europeos, es una beca para científicos y creadores culturales de la BBVA. Yo precisamente me pregunté eso porque me centraba en analizar los movimientos sociales musulmanes en Francia, en España y en Inglaterra. Y mi obsesión es... Vale, son religiosos, pero tienen una ideología, ¿no? O sea, porque ningún movimiento social es carente de ideología, ¿no? ¿Y qué relación tienen con el Estado? ¿Cómo separan esas dos cosas? ¿Cómo conciben la vida pública? Entonces te encuentras de todo. Te encuentras a una segunda, tercera, cuarta generación súper concienciada con la separación Estado y religión, pero que quieren un reconocimiento de su identidad cultural y religiosa y un reconocimiento como casi una defensa de su dignidad. No quieren más, no quieren más. Y ahí no hay ningún peligro, yo creo, a nivel de que no reconozcan el Estado laico. Claro que reconocen el Estado laico. De hecho, quieren volver al laicismo de 1905, que es precisamente el que protege la libertad religiosa. Pero hay una situación de radicalismo. Sí. Situación de radicalismo. Había una situación de radicalismo. Con el yihadismo. Había una situación con los de radicalismo. asesinatos de los periodistas, de Charlie Hebdo. Por supuesto, sí, por supuesto. Y hay una situación... Son alarmas, ¿eh? Sí, hay una situación de una parte ínfima que están tratando de meter a los chicos una ideología muy violenta, ¿no?
pero es una parte súper, o sea, es muy minoritaria. La mayoría, este barrio del que os he hablado yo, pues eso, son 17.000 y pico personas, pero París es inmenso y las segundas y terceras generaciones, vamos, hay muchísimas que viven en el centro de París, que viven en otros barrios y trabajan y son profesionales, y, o sea, que yo creo que sí que hay una problemática y Francia no la está abordando bien, pero no vería tanto el problema en que ellos no acepten el Estado laico como que creo que Francia tendría también que reconocerles a ellos esa diferencia. Es una cosa mutua, porque si a mí no me aceptan, yo me repliego y... ¿Soy francés o soy...? Soy francés o, claro, me están diciendo todo el rato que soy extranjero, no. Entonces al final me hago más extranjero y me enfado y proyecto mi rabia. Entonces, claro, ahí es una relación muy conflictiva que tienen, que deben solucionar las dos partes, porque al final es una reconciliación nacional. Permíteme una última solo pregunta. Sí. Tengo una duda. En España ha habido, desde que empezó la transición en el 78, 19 leyes de educación. ¿En Francia cuántas ha habido? Pues la verdad es que no tengo. Es que no tengo curiosidad por preguntárselo a alguien. Pero muy pocas. Sí, sí. Desde luego, sin educación no habrá reconducción de un problema como este, seguro. No. Pero aquí en España hemos tenido 19 leyes de educación en 40 años. Es curioso porque en Francia sí que ha habido mucha política de integración de migrantes. Correcto. Y leyes de integración y principios, y se ha revisado la identidad, todo, ¿no? O sea, pero no ha habido tanta ley de educación, pero en España no ha habido políticas de integración de inmigrantes, se ha hecho todo de manera muy... Pero los movimientos sociales musulmanes aquí en España, ¿dónde están? Bueno, hay, lo que pasa es que no están en la primera plana, pero sí, yo voy a sacar un artículo, o sea, hay chavales moviéndose muchísimo en Instagram, en Twitter, lo que pasa es que son cosas, bueno, que están huyendo ahí un poco a fuego lento, pero sí que hay mucha gente que está ahí. En la Universidad Complutense hay un grupo de estudiantes musulmanes, en cada mezquita hay un grupo de jóvenes, pero es verdad que, bueno, pues es poco a poco. La segunda generación ahora está empezando a sacar la cabeza. Ya hay una parte universitaria que está moviéndose, pero es incipiente, claro. Sí. A ver, sí. Muy complicado. Sí. Hay otra pregunta que dice, ¿es importante la distinción entre integración e inclusión en el enfoque de la intervención? Sí, vamos, yo creo que la inclusión es fundamental. La integración siempre estás poniendo el foco en el que es diferente, ¿no? Y parece que... Bueno, yo abogaría más por acomodación, o sea, que si llega alguien diferente, pues lo que hay que hacer es las dos partes ir amoldándose, ¿no? Y aceptando uno a otro. Hay quien dice que, bueno, es el migrante el que tiene que adaptarse porque llega aquí. Por supuesto, todo migrante llega y se adapta. Lo que pasa es que luego nacen los hijos, se asientan y ya cuando hay una tercera o cuarta generación, pues creo que ya es una responsabilidad del Estado el reconocer esa diferencia, ¿no? Hay una pregunta para Silvia también. Me preguntaba si conoces el caso de Ciudad Mateo en Tegucigalpa. ¿Podría considerarse como una ciudad fantasma o cajas de cartón? Para ti, Silvia. No, la conceptualización es de sirven, digamos. Uy, se corta. Sí, digamos, no la conozco a profundidad, pero sí visto que el internet, no te escuché, perdón, igual estabas diciendo algo más. No, que se nos cortaba un poco. Ah, exacto, sí. No, que estaba diciendo que no he ido nunca, no la conozco de forma directa, pero he visto algunas imágenes y fotos y justamente es bastante similar a la que les mostraba, ¿no? Ciudad, o sea, unas viviendas todas iguales,
sin ningún servicio, construidas por así decir, un sector privado que ha hecho estas casitas idénticas. Y sí, pues sí, responde un poco a esa problemática que busqué compartirles de ciudades que al no ser aptas para la población que las va a vivir, además se convierten en lugares, digamos, muy peligrosos en ocasión, ¿no? Porque no hay incluso nadie que hace comunidad, que los vive, que los ocupa, y por lo tanto son las bandas organizadas eventualmente del crimen los que pueden ocupar estos vacíos y por eso también son abandonadas, además de todas las problemáticas de distancia que compartí. Entonces sí, no sé si la definiría ciudad fantasma, no sé en ese momento cuántas personas viven allá, pero justamente sí entra en ese tipo de ciudades que fácilmente, no ciudades más bien, que fácilmente son abandonadas por sus pobladores. Un fenómeno que se está dando es que son los migrantes en tránsito hoy los que usan estos espacios para pues algunos días, ¿no? Y hay un gran esfuerzo de eventualmente retransformarlas. Hay algunas de estas zonas que van a ser destruidas y repensadas totalmente por el fracaso que han implicado realmente. Yo quería hacer, bueno, es una aportación, bueno, un comentario más que una pregunta, pero yo como socióloga sí que hablaría más de inclusión que no de integración, porque como remite más a una perspectiva asimilacionista, ¿no? Que claro, al final es lo que hay en Francia, pero... Y bueno, una recomendación de películas sobre, un poco hablando de los suburbios de Francia, sí me vino a la cabeza dos películas, una es La Haine, El odio. Sí, El odio. Y la otra, Los Miserables, pero no el musical, la película de 2019. Sí, esta es la que se rodó, bueno, yo estuve ahí, sí, lo vi parte, está muy bien. Sí. Es que de hecho la EN es la vida en un día en el barrio desde la experiencia de unos chavales, y Los Miserables es un día en el barrio desde la experiencia de la policía, o sea, desde un coche de policía, cómo lo viven los propios policías, ¿no? Entonces es las dos, de hecho, claro, es un poco triste porque te das cuenta que la EN yo creo que es de 1990 o algo así, y Los Miserables es del año pasado o del anterior, y bueno, pues lo que ha hecho es degradarse más la situación, ¿no? O sea, que sí, es un poco triste eso, sí. Pero bueno, hay luego mucha gente moviéndose y yo creo que hay siempre esperanza. Yo creo que esos chavales van a generar nuevos movimientos y seguro, estoy segura. Sí. Yo recomiendo leer los artículos que os he mandado porque hay esperanza. O sea, claro, hay mucha pobreza y cuando se concentra en un territorio es lo más peligroso que hay porque entonces eso ya estás en ese entorno, ¿no? De cerrado y pobre, pero bueno, no sé. Dos comentarios. La primera foto que has mostrado tú, sí, exactamente igual, está en el barrio de La Mina, en el Besós. Ah, sí. Y las fotos que ha mostrado Silvia me recuerdan a lo que aquí hemos definido como el barraquismo vertical. Solo que allí en su foto el barraquismo es horizontal, porque eso no son viviendas, disculparme, pero son infraviviendas. Porque si tienes que cortar los muebles para poderlos entrar y sin los servicios mínimos, hablamos de infraviviendas, no podemos hablar de viviendas. Y cuando esas viviendas las ponemos una encima de las otras, aparece una fotografía de hormigón con aluminosis, y que esto, la historia de la parte de la extrarradio de Barcelona, ya lo conocemos bien. San Ildefonso, Santa Coloma, San Adrià del Besós. Bueno, pero yo tengo que decir en favor de los arquitectos que yo soy uno. En favor de los arquitectos que yo soy uno. Que hay algunos ejemplos como los de Montbau, por ejemplo, que han resultado bien. Entonces a veces depende de son unas cuestiones técnicas de hacer la puerta bien, de tener un poco de deferencia hacia el que va a vivir ahí. ¿Montbau en qué año fue construido? Lo mismo, unos 50 o así. 50. Ha habido ejemplos que han fracasado porque están hechos. Montbau también son bloques lineales, pero están construidos
los arquitectos que lo hicieron se lo curraron más, hicieron pisos en dúplex y no sé qué, y con más espaciosos y tal. El peor ejemplo es Ciutat Meridiana, es terrible, pero en la mina también resultó que tenían problemas muy pequeños, no había ascensor, en otros casos había luminosis, directamente estaban mal construidos con materiales enfermos, materiales que se degradaban. Hay las fotos de los años 70 donde se ven los bloques y todos son descampados. Claro, pero no hay ni cloacas, yo creo que lo que Cecilia introducía ya era también la cuestión de lo que se ha producido en el vacío que hay entre las construcciones, ¿no? Es decir, la vida social, porque puede ser que las viviendas tengan peor o mejor calidad, pero quizá ya la única parte que le concierne a la arquitectura sería ese diseño de esos espacios, que Jane Jacobs habló mucho, pero después hay toda una cuestión que es la vida humana, ¿no? que puede quedar determinada por la arquitectura, pero quizá también es importante la mezquita, ¿no? Como arquitectura también, los lugares de encuentro. Es decir, una casa tiene que ser saludable. Sí, pero hay todo, después se nos abre un abanico de posibilidades con la sociedad, la antropología. Sabes que una casa tiene que cumplir un código técnico de edificación, unas cuestiones energéticas. Hoy en día esto es fundamental. Sí, eso es lo mínimo que pedimos todos, ¿no? Si no partimos de esos mínimos, lo otro es hablando de infraviviendas. Sí, es un crimen, delito. Todas. No, y es verdad, hay una teoría que es la la teoría del cristal roto, o sea, que es como, bueno, la delincuencia, todos los problemas sociales se concentran en un lugar donde el hábitat está degradado. Pero no es siempre así tampoco, no siempre se cumple tampoco, o sea que al final es muy compleja la realidad, ¿no? A veces en un sitio degradado surgen cosas nuevas, bueno, pero es verdad que las condiciones de vida y la ciudad de piedra sí es muy importante, o sea, es la base. Pero al final la realidad se impone. Sí. Es decir, si una cosa está mal hecha, la realidad acaba imponiéndose. Sí. Disculpen, hay una pregunta de la privatización, es muy importante. Silvia, di. No, disculpe, es que hay una pregunta que hace Ana sobre cooperativismo. Te la mandé a ti la respuesta y no a todos y todas. Disculpen, ya que creo que vamos a cerrar. Sí pregunta sobre cooperativas y un poco la relación con lo que dije de Uruguay, de cooperativas que nacen mucho del sector digamos, de obrero, y por otro lado un poco la experiencia europea. En realidad, yo creo que recientemente sí, lo que he notado es que puede ser que en efecto algunas cooperativas, sobre todo alemanas, son cooperativas que son impulsadas, digamos, por personas que probablemente no puedan acceder realmente a la compra, pero son profesionales y no son, digamos, las que fueron las clases obreras o los que podríamos identificar hoy como, digamos, las personas más empobrecidas, ¿no? Sí, probablemente en algunos casos se genera un fenómeno un poco de elitarización de las cooperativas, aun cuando creo que hay diferentes experiencias. Obviamente, el tema es que para muchas personas en Europa es difícil el acceso a la vivienda, no solo para los más empobrecidos. Yo vi en Suiza cooperativas de personas muy, muy interesantes, apoyadas por la ciudad de Ginebra, que en realidad retomaban mucho de las experiencias también de Uruguay. De alguna manera tenían un diálogo, pero lograban recursos estatales para hacer vivienda. Probablemente no eran, digamos, como decíamos, las clases obreras, digamos, o similares a lo que podrían ser las clases obreras hoy, pero sí son personas que tienen necesidades de vivienda, ¿no? Entonces yo diría, hay todo tipo de situaciones, pero entiendo también que hay algunas que son más de grupos, digamos, de profesionales que toman una postura política, sobre todo en relación con poder vivir en cooperativa, que probablemente podrían hacerlo de otra forma. De hecho, acaba de salir un artículo, lo habrán visto en El País, que habla de una cooperativa de uso de Madrid, que ha retomado otro modelo que no es el de la FUCBAM, sino de otro grupo de cooperativistas de Uruguay, y estas personas en realidad tenían casas propias, las vendieron para poder vivir en cooperativa. Entonces sí, digamos, una situación interesante, pero diferente a la que puede vivirse en otros países.
Pues si os parece, con esta intervención final de Silvia, que abre un poco el campo a las nuevas perspectivas sobre la vivienda cooperativa para resolver todos estos problemas de clase, pues cerramos la sesión de hoy. Os agradecemos a las participantes, tanto en línea como presenciales, y sobre todo a las ponentes, Silvia, Manuel y a Cecilia, por estas importantes lecciones. Muchas gracias. ¿De acuerdo? Encantada, ¿eh? Venga, un saludo. Hasta luego. Gracias. Chao. Adiós. Chao, chao. Buenas noches. Adiós. Chao, Silvia. Chao, chao. Gracias. Al final se pusieron a escribir. Ah, no, vale, gracias.